Satanás es un personaje real y una de las mentiras más grandes que existen es retratarlo con cuernos, cola y un trinche. No es una ficción. La Biblia se refiere a Satanás varias veces y le menciona como el príncipe de las tinieblas y el Dios de este mundo. El apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el maligno. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice, el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero la descripción más clara de Satanás, este hermoso, poderoso y sabio querubín, que quiso en algún día dentro de la historia del espacio y del tiempo asemejarse a Dios, la describió el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio capítulo 8 de San Juan, versículo 44. Y el Señor Jesucristo dijo del diablo estas palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de todas las mentiras. ¿Cuáles son estas mentiras que tú has creído hasta este momento diabólicas? ¿Cómo es posible que un pescado, cuando va debajo del agua nadando, no pueda discernir que cuando cae de la superficie un anzuelo con una carnada sea una mentira para poder engancharlo, matarlo, destruirlo y sacarlo del medio en que vive? Si el pescado tuviera discernimiento, no caería para morder el anzuelo. Y muchos de ustedes han mordido el anzuelo de Satanás, han caído en sus trampas y está destruyéndolos poco a poco. La primera mentira de Satanás es que Dios es un sádico, Dios es un tirano que no quiere que nosotros disfrutemos la vida. En el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos las primeras palabras de Satanás dirigidas a la primer pareja que Dios puso en el huerto del Edén. Y Satanás le dice en el versículo 1 a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nosotros encontramos en esta distorsión de Satanás que la esclavitud y la muerte que acarrea el pecado comienzan cuando una persona tiene una visión distorsionada, en primer lugar, de Dios. ¿De dónde sacó la gente que nos rodea en el mundo la opinión de que Dios es todo? Se llama el panteísmo. Bueno, la sacaron de los gurús. ¿De dónde sacaron que Dios es un Dios tirano que porque permite las guerras y permite las enfermedades? ¿De dónde la sacaron? La sacaron de rumores que la gente y filosofías han esparcido y la gente las ha creído. ¿De dónde sacó la gente que Dios estuvo en Cachemira, que Jesucristo fue un gran gurú, que fue un gran maestro de filosofía y letras, etcétera, etcétera? Esta visión distorsionada de Dios no viene de la Biblia. Otra gente tampoco ha podido comprender quiénes somos. Y saben ustedes que como no sabemos quiénes somos, ¿saben lo que han inventado? Que somos el resultado de la evolución. Que venimos de un chango, que venimos de chita, y que si somos el resultado de una selección natural,
entonces no hay absolutamente nadie a quien le podamos dar cuentas. No somos responsables de nuestra vida, de nuestros pecados, ni de nuestro progreso espiritual. La primera mentira que lanza Satanás al ser humano es: ¿de veras Dios ha dicho? No le crean a Dios, no es cierto que ustedes van a morir. ¿Qué no se dan cuenta que Dios lo que quiere es privarlos de las diversiones de la vida? El diablo realmente nos sugiere que Dios es un tirano, que Él es un sádico y que quiere impedirnos disfrutar de las cosas que la vida nos da. En el huerto del Edén, en el capítulo 2 del libro del Génesis, versículos 16 y 17, Dios puso una sola restricción al hombre. Escuchen esto, una restricción contra cientos de permisos. Y la única restricción que Dios le puso al hombre fue la siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta era la fórmula moral del Edén. Una prohibición contra cientos de permisos, y la gente ha creído la mentira de Satanás. En nuestra época la gente comienza a decir: ¿por qué nosotros debemos abstenernos de esto y de aquello si Dios lo ha creado? Y vean ustedes los ejemplos. ¿Cuántos hombres, teniendo una esposa, hijos, trabajo por quien vivir, de repente caen en la trampa del adulterio, echando a perder las buenas bendiciones que les había dado? ¿Y todo por qué? Porque creyeron la mentira del diablo que les dijo: con que Dios ha dicho. No es cierto, tu esposa no es nada más para ti. Mira cuántos tanquecitos marineros hay a tu alrededor. Mira las bailarinas del Teatro Blanquita, mira las muchachas guapas en la zona rosa. Tú te puedes echar una canita al aire y a nadie le perjudica. Si todos en México tienen amantes, has caído en la mentira del diablo. La Biblia dice: no cometerás adulterio. La Biblia dice que el vínculo del matrimonio es el vínculo más santo, más sagrado que existe a los ojos de Dios. Y que nuestra compañera, nuestra esposa, es la compañera del pacto con nuestro Dios, es la compañera de nuestra juventud, es la mujer a la cual debemos entregar nuestra propia vida. Pero el diablo ha seguido sugiriendo, usando la televisión y el radio y el cine: hay otras mujeres más bonitas que tu esposa. ¿Cuántas personas teniendo salud, familia y futuro han echado a perder su vida por causa de dinero obtenido por el narcotráfico, obtenido por las drogas, obtenido por el fraude, obtenido por el robo en tu compañía? ¿Y todo por qué? Porque creyeron la mentira del diablo que les dijo: con que Dios ha dicho que ganarás el pan con el sudor de tu frente. No es cierto. Si tú robas y cometes fraudes y te metes al narcotráfico o evades impuestos, tendrás dinero. Escúchenme muy bien, caballeros. Siempre la mentira de Satanás a corto plazo reditúa beneficios, pero nunca a largo plazo. Sí es cierto que puedes enriquecerte rápidamente, no hay la menor duda al respecto, pero a la larga, la Biblia dice: tus pecados te tienen que alcanzar. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cuántos jóvenes, teniendo un futuro, estando en la escuela, en la universidad, en la preparatoria, estando en la víspera, en la antesala de su tesis, embarazan a su novia y frustran su carrera y se tiene que meter a trabajar, y la muchacha se tiene que meter a trabajar y se embaraza a los 16, 17 años de qué? ¿Y todo por qué? Porque creyeron la mentira diabólica que les sugería: pueden tener relaciones sexuales antes de casar. La Biblia dice: no cometerás inmoralidad. Rechazar lo que nos es permitido y escoger lo prohibido sigue siendo la principal característica del ser humano.
El diablo nos hace creer que el pecado es divertido. El otro día llegaron 2 niños de 8 y de 9 años de edad y le contaron a un consejero que estábamos nosotros mandando a entrevistar para que estos niños pudieran tener el conocimiento de la palabra. La niña de 8 años le dijo a nuestro consejero espiritual: mi hermanito me hace cosas chistosas en la noche y muy divertidas. Y le pregunta el consejero a la niña de 8 años y le dice: ¿quién te dijo que es divertido? Y dice: cuando entro al cuarto de mis papás, veo muchos desnudos y mi papá y mamá se ríen. ¿Verdad que es divertido el sexo? Estas mentiras de Satanás, estas cosas que son chiste aparentemente y que son divertidas, algún día marcarán la vida de tus propios hijos. La Biblia no tiene ese concepto de que el pecado es divertido. La Biblia dice que el pecado lleva a la muerte, a la destrucción, y nos lleva a perder nuestra relación con Dios. El pecado no es divertido, el pecado le costó la vida al Hijo de Dios en una cruz. La segunda mentira de Satanás es que Dios es un mentiroso. No le crean a la Biblia. Satanás le dice a Eva: con que Dios os ha dicho. Vean ustedes que el primer ataque satánico contra los seres humanos es hacerlo dudar de la veracidad de que Dios había hablado. ¿Saben ustedes que la Biblia es el primer libro que se tradujo de la Septuaginta, del hebreo al griego en la Septuaginta? ¿Saben ustedes que la Biblia es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg? ¿Sabían ustedes que la Biblia es el libro que contiene los registros más antiguos de historia, geografía, antropología, paleontología, psicología, historia y todas las ciencias que te puedas imaginar? ¿Sabían ustedes que la Biblia es el libro más traducido, más leído, más admirado, pero más atacado de todos los que existen en el mundo de la literatura? ¿Cuándo han visto ustedes que se ataque al libro de Buda, al Mahabharata Sutta, o al Bhagavad Gita, o al Ramayana, o al Popo, o a los Vedas? Pero la Biblia es el objeto más controversial de los periódicos, de las críticas y de las personas que no la conocen. ¿Saben ustedes por qué la atacan? Porque no la conocen. ¿Cómo la van a conocer si, como dijo Joaquín Capilla, la prohibieron 18 siglos? Yo recuerdo cuando era un niño que ahí estaba la Biblia en mi casa y tenía un candado. Y cuando me acercaba y le decía a mi papá: es que, ¿por qué? Es un tabú, no la puedes tocar, es que nadie la puede leer. Hasta el Segundo Concilio Vaticano, de 1961, cuando el Papa Juan XXIII, por primera vez en la historia, escúchenme, por primera vez en la historia, abre la Biblia. Y ahora la Iglesia Católica, gracias a Dios, comienza a leer la Biblia y hay miles de católicos y de protestantes y de todas las religiones que se están convirtiendo y están comenzando a descubrir que una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Veamos nosotros las alternativas diabólicas a la verdad de Dios. Primero, Satanás nos sugiere que no existen prohibiciones en la Biblia. Acuéstate con tu novio, te dice. Acuéstate con tu novia. Vive como quieres. Nada más vete a una iglesia, hazte socio como si te hicieras socio de un club. De 10 a 11 cumple y vas camino al cielo. Vean ustedes que después de que tú crees esto, comienzas realmente a creer que la Biblia no tiene importancia. Y entonces pasa lo siguiente: cuando una persona rechaza la verdad, acabará creyendo cualquiera de estas filosofías. La primera filosofía que sustituye a la verdad de Dios es el relativismo. El relativismo, o sea, no existen verdades absolutas. Una vez un muchacho me dijo: mire, señor Alducin, para usted el homosexualismo es malo, pero para mí es bueno. Y yo le dije: mira, no importa lo que tú digas o lo que yo diga, la Biblia dice que los homosexuales no entrarán al reino de Dios. Entonces, el mundo ha hecho de la verdad algo relativo. Y lo que es verdad para unas personas no es verdad para todos. Esto lo descubrió físicamente el científico Alberto Einstein con la famosa teoría de la relatividad. La segunda filosofía que presenta Satanás se llama subjetivismo.
subjetivismo, o sea, cada quien tiene su propia verdad. Tú tienes una verdad, yo tengo otra verdad, la señora tiene otra verdad y el otro muchacho tiene otra verdad. Entonces son 5 o 6 verdades. La verdad no es subjetiva, la verdad es objetiva. Si tú tuvieras tu verdad y yo mi verdad, entonces ¿quién es el que realmente tiene la verdad? Gracias a Dios que Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando tú oyes este mensaje, no digas, es lo que el Señor Alducin cree, no es lo que yo creo, lo que yo les platico en esta mañana, no es mi filosofía, no son mis conclusiones, yo solo soy mensajero de lo que este libro dice. Esta es la verdad de Dios. Y compra una Biblia y ven tú y chécala por ti mismo. La verdad no puede ser relativa, ni tampoco subjetiva. La verdad tiene que ser absoluta, si es que existe un Dios absoluto. La tercera filosofía es el existencialismo. El padre del existencialismo fue Jean-Paul Sartre en Francia. Y esto significa encontrar la verdad a través de vivencias o experiencias místicas. La paradoja más grande de Jean-Paul Sartre fue que antes de morir, él dijo a su esposa, una de las cosas que más temo es que la presencia de Dios me ha rodeado durante toda mi vida y ahora que estoy al borde de la muerte me he dado cuenta que es demasiado tarde para creer en Él. La cuarta verdad es el empirismo. El empirismo es la filosofía que dice no creo lo que no toco, lo que no huelo, lo que no percibo por mis 5 sentidos. Si yo no puedo percibir por mis 5 sentidos, conclusión, no existe el mundo que nos rodea espiritual, ni tampoco un mundo objetivo espiritual. Esta conclusión es absolutamente irracional, ya no desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista filosófico también. ¿Cómo es posible que la gente diga, no creo en lo que no veo? ¿Crees en el amor? Sí. ¿Y por qué crees en el amor? Pues porque lo siento, lo sientes, pero no lo percibes por tus sentidos. Entonces hay sensaciones que trascienden los 5 sentidos y que no podemos explicar, pero que son reales. Una vez llegó un ateo a un pueblito y comenzó a gritarle a todo el pueblo, pruébenme que existe Dios. Y a la persona que me prueba que existe Dios, yo le voy a dar $1,000,000 de pesos. Y durante 3 días ahí todos, no, pues, ¿cómo le probamos que existe Dios? Y al tercer día sale una viejita por ahí con una naranja y la parte a la mitad la viejita y le grita al ateo, señor ateo, ¿ve usted esta naranja? Y la viejita le contesta, sí, claro que la ve, le contesta el ateo, claro que la veo. Entonces la viejita le dice al ateo, me la voy a exprimir y usted me va a decir si es amarga o es dulce. Entonces el ateo le contesta y le dice, señor, esto es imposible, para que yo pueda saber de qué sabor es, necesito probarla. Y la viejita le contesta y le dice, cara de pan Bimbo, así es Dios. Dios no lo podemos meter en un laboratorio de ensayo y probarlo objetivamente ni subjetivamente, ni decir, mira, lo puedes palpar. A Dios se le siente en el corazón. Es algo inexplicable, pero es algo que cambia tu vida, la revoluciona. Y como decía el esposo Joaquín Capilla, es un grado de 360 grados, donde lo que antes amabas ahora lo odias, lo que antes odias ahora lo amas, y comienzas a tener amor por la Biblia, por tu esposa, por tus hijos. Tu vida es cambiada por el poder de Dios mediante la muerte de Jesucristo. Otra filosofía es el idealismo platónico. Esta es la verdad es imaginable e ilusoria. Fíjense a dónde han llegado. Es una verdad de moda en Estados Unidos. No es una ilusión, el bien y el mal es una ilusión. Miren nada más. Entonces, ¿Hitler fue una ilusión? ¿Los millones de personas que mató y asesinó son una ilusión? ¿La persona que acaba de violar a tu hija de 13 años de edad y que la embarazó es una ilusión? ¿No existe realmente el bien y el mal? Esta ha sido la historia de la raza humana, cambiar la verdad por la mentira. Y eso sí, ¿verdad? Atacas la Biblia, pero eres platónico, o eres empirista, o relativista, o subjetivista, etcétera, etcétera, pero atacas la palabra de Dios sin darte cuenta la irracionalidad de la propia filosofía en la que estás sumergido. ¿Qué es la verdad? Podríamos preguntarnos en esta mañana. La verdad, repito, no puede ser subjetiva. La verdad tiene que ser algo
que no esté sujeto a cambios. Y como todo el universo es relativo, y todos estamos sujetos a cambios, la ciencia no puede tener la verdad, la química no puede tener la verdad, la física tampoco la puede tener, las matemáticas tampoco la pueden tener, porque las verdades que poseen esta ciencia son relativas, pero no son absolutas. La verdad absoluta solo puede tener su origen en el Dios de la Biblia. Jesucristo dijo, yo soy el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él es la verdad. La tercera mentira de Satanás es que esta vida lo es todo. Viva la dolce vita. C'est la vie, como dicen en francés. Disfruta, ten sexo, emborráchate, roba, haz lo que quieras en esta vida. No hay un destino eterno, no hay cielo, no hay infierno. Vive para ahora. Por haber creído esta mentira, la gente ha caído en la trampa de vivir para hacer dinero nada más. Mira tu propia vida. ¿Para qué vives? Tu respuesta será para hacer dinero. Y haces de tu trabajo un Dios, y te levantas de las 8 a las 8 de la mañana, y llegas a los 60 años, a los 70 años de edad, y ahí está el imperio que tú creaste, y Cristo dijo, ¿de qué te sirve haber ganado el mundo? ¿De qué te haber levantado una compañía tan grande? ¿De qué te sirve haber ganado y ser presidente de la República si pierdes tu alma? ¿Qué no se dan cuenta, señores, hombres de negocios, que la vida no lo es todo en la vida para vivir y hacer un burro de carga? Hay gente que yo conozco que hasta el domingo trabaja. Han hecho del trabajo un Dios tan grande que ni tiempo tienen para sus hijos y para su esposa. Y lo único que hacen es trabajar y explotar a los obreros y ser negreros, porque lo único que quieren ellos es dinero y poder. Algún día todo tu trabajo y tu compañía y todo lo que has almacenado se desmoronará. Y Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios quiere que nosotros en esta tierra, damas y caballeros, entendamos en primer lugar que no somos dioses, que hay un propósito mucho más grande que trasciende tu compañía, el deporte, el sexo y todas estas cosas que nunca nos pueden llenar. Dios quiere que tú descubras que fuimos creados para Él. No somos animales, tenemos un destino eterno y Jesucristo habló de un cielo y de un infierno. Y tú tienes que comprender eso y reflexionar y detenerte en esta mañana y comprender que no eres un animal, no eres un burro de carga, ni un oso para dormir todo el día o vivir del placer. Dios quiere que nosotros comprendamos que Él es Espíritu y que Jesucristo, su Hijo, extendió sus manos en el Calvario para que nosotros comprendiéramos que Dios nos ama y nos quiere perdonar y quiere rehabilitarnos y restituirnos a la vida que Él diseñó originalmente para nosotros. Fuimos creados para que supiéramos que esta vida no lo es todo. La Biblia dice que somos peregrinos nada más. Somos peregrinos, qué rápido pasa la vida. Ayer estaba con mi esposa viendo fotos y veía a mis hijos de 2, 3 años. Me veía yo de 20 años, de 25 años de edad, y nos vemos ahora sin pelo, con arrugas, encaneciendo, y de repente llegas a los 40 años y la vida comienza a transcurrir tan rápido y comienzas a preguntarte, ¿en qué he gastado mi vida? Qué triste es llegar a los 50, a los 60 años y darte cuenta que has desperdiciado viviendo nada más para trabajar tu vida, para el dinero, para el placer, y a esa edad te vas a arrepentir profundamente. Y ojalá que en esta mañana muchos de ustedes que ya tengan el 60 se arrepientan de sus pecados. La cuarta mentira de Satanás es: Dios no debe reinar en tu vida. ¿Saben ustedes que cualquier revolución siempre será construida sobre una ideología? Dale a la gente algo en qué creer y se unirán a tu causa. Las revoluciones nunca hubieran sucedido si no hubiera antes ideas revolucionarias. Las ideas siempre tienen consecuencias. Hace mucho tiempo un hombre llamado Adolfo Hitler comenzó a leer a un autor
alemán llamado Friedrich Nietzsche. Y cuando Adolfo Hitler comenzó a leer la filosofía de Nietzsche, él creyó las mentiras de Nietzsche, de que podíamos crear una nueva raza, que el hombre era un superhombre y que las respuestas del hombre se encontraban en la autonomía, en la independencia del ser humano. Entonces Hitler, después de esta idea, que revolucionó su mente, la puso y la llevó a la praxis. Y una vez que la llevó a la praxis, el mundo es testigo del homicidio y el holocausto más grande que un hombre ha hecho en toda la historia de la humanidad después de la Inquisición. Matar a millones de personas con el objetivo y la filosofía de decir, los medios justifican el fin. Esta filosofía es una idea diabólica. Así actúa Satanás. Satanás usa hombres como Hitler, como Jim Jones, como Benito Mussolini, etcétera, etcétera, para sembrar ideas. Las ideas las absorbe la gente que no conoce la Biblia, las ideas conforman parte de tu personalidad y comienzas a vivir de acuerdo a lo que crees, porque es lógico que te comportes de acuerdo a lo que creas. Dime tu filosofía y te diré tu moral. Si tú crees que es relativo todo, si tú crees que el sexo no tiene ningún castigo delante de Dios, pues eres una persona degenerada. Si crees que venimos del chango, te portas como chango. Dios, dice la Biblia, es el Señor y el Rey de Reyes. Y la Biblia nos muestra que el ser humano ha tratado de seguir la mentira de Satanás. Y en esta mañana te pregunto, ¿quién gobierna tu vida? Y me vas a contestar, yo soy el rey, el yo. Yo pongo mis reglas, yo digo lo que es bien, yo digo lo que es mal, yo tomo a mí no me importa la opinión de Dios, y en ese momento comienzas a desbancar a Dios, y comienzas a gobernar tu vida, gobiernas tu familia, y gobiernas tu negocio de acuerdo a tu filosofía, y no de acuerdo a la palabra de Dios. Y la última mentira, y la más grave de todas, es la que dice, no le creas a Dios, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. La quinta mentira de Satanás, y la que han creído muchos de ustedes, es que somos dioses. Y el diablo nos sugiere lo siguiente, que tú no necesitas a Dios en tu vida, número 1. Número 2, que tú puedes poner las reglas para vivir en tu vida. Número 3, que tú puedes estar casado, tener hijos y tener un negocio sin tomar en cuenta el consejo de Dios. ¿Será cierto que el mundo ha creído esa mentira? Claro que sí. Vean ustedes la historia. Número 1, Sodoma y Gomorra. Hace miles de años en el pasado hubo un pueblo que creyeron que el sexo era todo. Y en Sodoma y Gomorra creyeron que el sexo era todo y comenzaron a tener relaciones sexuales antes de casarse, hombres contra mujeres. Después los hombres, ¿qué creen que les pasó? Se cansaron de las mujeres. ¿Qué creen que les pasó a las mujeres? Se cansaron de los hombres y entablaron relaciones homosexuales y lesbianas. Y en Sodoma y Gomorra llegó el grado en la que los hombres levantaron un dios y a ese dios le pusieron el dios del sexo, la diosa del amor. Y vean ustedes ahora nuestra sociedad. ¿Por qué creen ustedes que las muchachas se ponen minifaldas? ¿Por qué creen que se visten las mujeres con el escote hasta acá? ¿Por qué creen que se mueven como licuadoras en la zona rosa las mujeres? ¿Saben ustedes por qué? Porque el sexo es el dios de este siglo. Si eres atractiva y despampanante, vas a tener un nido de moscos detrás de ti. Y el sexo se comienza a adorar, y se ahora inyecciones de cera, inyecciones para que crezca el busto, inyecciones de eso, del otro. Ahora los hombres también, ¿quién se canta estas cosas? Hacen hasta chinos se hacen en la cabeza. Tenemos también la Torre de Babel, los hombres creyeron que podían alcanzar el cielo. Vamos a construir una torre, y erigieron una torre, y cuando trataron de alcanzar el cielo, Dios confundió los lenguajes. En tercer lugar tenemos el diluvio universal, los hombres creyeron que podían burlarse de Dios. 120 años Noé predicó, arrepiéntanse, no son animales, el día de la paga se acerca,
Y los hombres, ja, 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 no nos hagas reír. Y Noé clavando todos los días el arca y construyendo su arca. Y por 120 años. Y llegó el momento que las puertas del arca se cerraron. Y comenzaron a caer gotas del cielo. Y los hombres se dieron cuenta que era verdad, que el juicio se acercaba. Y comenzaron a gritarle, Noé, Noé, ábrenos la puerta. Y saben una cosa, no es cuando tú quieres, es cuando el Espíritu te dice, ven a mí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana posiblemente tengan la última oportunidad de haber escuchado que tienes que arrepentirte de tu vida y de tus pecados? Tenemos también los Césares romanos, se creyeron dioses. Friedrich Nietzsche dijo, Dios está muerto. Él se hizo Dios, se burló de Dios y no murió como un Dios. Friedrich Nietzsche murió como un animal loco y degenerado homosexualmente. Él que había dicho que era Dios y que Dios estaba muerto, se equivocó, porque el Dios que estaba muerto era Él y no el Dios de la Biblia. Damas y caballeros, ¿a quién creemos en esta mañana? ¿A quién quieres creer, la mentira o la verdad de Dios? ¿Has creído tú alguna de esas mentiras diabólicas de Satanás? ¿Sabes tú que no somos dioses porque no nos creamos a nosotros mismos? ¿Sabes tú que tú necesitas a Dios profundamente en tu vida, en tu matrimonio, en tu escuela, en tu juventud, en tu niñez, jóvenes que me escuchan? ¿Saben que sin Dios Cristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer? ¿Por qué? Porque no somos dioses, ni somos independientes, fuimos creados para Él. Y hasta que hagas la paz con Él, no podrás encontrar la paz con Dios. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo del 10 al 2, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En esta mañana no solamente tienes dos opciones, no hay un término medio. Si crees en Cristo, tú le entregas tu vida, y le entregas tu familia, y le entregas tu negocio, y le amas con todas las fuerzas de tu mente, de tu alma y de tu corazón. Pero no me digas, creo en Cristo y vivo haciendo lo que me da la gana. No digas, soy católico, soy protestante y tienes tu amante y tienes todo el día para trabajar y no ni siquiera estudios bíblicos tomas porque el trabajo es tu Dios. No digas que eres cristiano porque te conviertes en un mentiroso. Si Cristo es Cristo, adórale. Si Baal es Baal, vete con tus falsos dioses. Sigue con tus falsas filosofías y algún día vendrá la hora de la verdad. El día en que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios. Los que la oigan vivirán para resurrección eterna, y los que no la oigan resucitarán para condenación eterna. Hoy que estás vivo, hoy que es un día precioso y asoleado, detente por primera vez y entrégale en esta mañana tu vida al Hijo de Dios. Los pasos satánicos son los siguientes. Número 1, el diablo nos sugiere, Dios es un tirano. No quiere que disfrutes la vida. Tú lo comienzas a creer y le llamas mentiroso. Número 3, te comienzas a volver materialista, viviendo solo para tu trabajo. Número 4, sacas a Dios de tu vida y dices, no quiero que reine mi vida. Y número 5, has mordido el anzuelo. Te has creído Dios. Ojalá que en esta mañana muchos de ustedes, por primera vez en su vida, tengan un encuentro con el Hijo de Dios, que estiró sus manos en una cruz hace 2000 años, y en esa cruz Él gritó y dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La Biblia dice que la salvación es por la muerte de Jesucristo, que si Jesucristo no hubiera muerto, Dios no nos hubiera podido perdonar, porque el perdón no es por merecimiento, ni porque Dios te tenga lástima,
ni porque hayas sufrido mucho en la vida. El perdón tiene una base judicial, la muerte expiatoria de Jesucristo. Si el perdón fuera por las buenas obras, o por las peregrinaciones, o por portarte bien, ¿para qué murió Cristo? Que si Jesucristo no hubiera muerto, Dios no nos hubiera podido perdonar. Porque el perdón no es por merecimiento, ni porque Dios te tenga lástima, ni porque hayas sufrido mucho en la vida. El perdón tiene una base judicial, la muerte expiatoria de Jesucristo. Si el perdón fuera por las buenas obras, o por las peregrinaciones, o por portarte bien, ¿para qué murió Cristo? Dios nos hubiera dicho, pues hagan lo mejor que puedan y nos vemos en el cielo. Pero la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo muere en la cruz por ti y por mí. Él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú en esta mañana lo único que tienes que hacer es creer nada más. Creer con todas las fuerzas de tu corazón que Él es el Salvador, que Él es el mejor doctor, el mejor psiquiatra, el mejor psicólogo que necesitas. Él es el que puede llevar tu alma a la presencia de Dios. Y tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida al Hijo de Dios en esta mañana. Les pido que por unos instantes inclinemos nuestras cabezas mientras tenemos unos momentos de reflexión. No hay ninguna persona en esta mañana que haya venido por accidente a esta conferencia, ni tampoco por suerte, porque tú tenías en el amor y misericordia de Dios una cita para escuchar la palabra de Dios. En esta mañana que Dios te ha traído y en el cual tu corazón está totalmente preparado por el Espíritu Santo, no salgas de este salón creyendo todavía las mentiras diabólicas. Cree en el Hijo de Dios y tendrás la vida eterna. Cree en la palabra de Dios y honrarás a aquel que la escribió, el Dios de la Biblia. Ven a la palabra de Dios y encontrarás que la verdad te hará libre. La verdad te libertará y la verdad te llevará al camino de la vida. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás en esta mañana para comenzar a creerle a Dios. Para salir de esta mañana cambiado y transformado por el poder de Dios. Lo primero que tienes que hacer, la Biblia dice, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntete de que tus pecados han ofendido a Dios. Arrepiéntete de que has hecho de tu trabajo un Dios, del sexo un Dios, del placer un Dios. Y son dioses falsos. Y cree en el Dios único y verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, cree en la muerte de Cristo como una muerte sustitutiva y expiatoria. Esto significa que si tú crees en Cristo en esta mañana, Dios te va a perdonar, no porque lo merezcas, sino porque su Hijo pagó lo que tú y yo merecíamos pagar, y que era la condenación y la muerte eterna. Cree en Jesucristo como el único Salvador y desecha cualquier otra filosofía, desecha la dianética, el control mental, la metafísica y todas las falsas filosofías que lo único que hacen es envolverte más y más en la mentira de Satanás. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón a Jesús y dile: Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador de mis pecados, y que en ti se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Confío mi vida en tus manos en esta mañana. Te entrego mi vida y mi corazón y mi alma, y te recibo en mi corazón en este momento como mi Señor y mi Salvador, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de despedirnos y de retirarnos,
Estoy seguro que hay muchas personas que en esta mañana, con esta simple y sencilla oración, han marcado y determinado su destino eterno. Y la Biblia dice que cuando una persona recibe a Jesucristo, no debe jamás volver a avergonzarse de él. Las personas que en esta mañana le han pedido a Jesucristo entrar a su vida y a su corazón, les voy a pedir que se pongan de pie. Ahí desde tu lugar, en donde quiera que estés, ponte de pie si en esta mañana le has pedido al Hijo de Dios entrar a tu vida. La Biblia dice, no te avergüences de mis palabras. Él no tuvo vergüenza para colgar de una cruz. Tú en esta mañana no te avergüences de ser llamado Hijo de Dios. Todos ustedes que están puestos de pie en esta mañana, quiero darles algunos consejos antes de que se sienten. Número 1, quiero que comprendan, todos los que están puestos de pie, que no han venido a cambiar a otra religión. El cristianismo es una relación personal, viva, dinámica y orgánica con el Hijo de Dios. Ustedes en esta mañana no han venido a una religión, han venido a la cruz del Calvario, a encontrarse con sus pecados con el Hijo de Dios, a entregarle tu vida y a comenzar a vivir de la mano con Él. En segundo lugar, necesitan ustedes comenzar a leer la Biblia. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así como todos los días desayunamos y comemos y cenamos, ahora hay otro alimento que tu alma necesita, la palabra de Dios. Todos los días disciplinen su vida, a levantarse temprano, vete a la sala de tu casa, salte al jardín de tu casa, en tu coche, y abre la Biblia en los Salmos, en Proverbios, en el Evangelio de San Juan, y léala 15, 20 minutos todos los días, antes de acostarse. Tengan el hábito de leerla otro poco también. Mientras ustedes ven pasar el tiempo, la palabra de Dios va a entrar a su alma, va a limpiar sus pensamientos, va a cambiar tus teorías y tus filosofías y tus especulaciones y va a renovar totalmente tu mente. Y vas a comprender las profundidades que solo el Espíritu de Dios nos puede revelar. En tercer lugar, comiencen a platicar con Dios. Esto se llama orar. Orar es platicar con Dios, es ahorita agarrarle a tu esposa la mano, ahí en el estacionamiento, en el coche, antes de comer, y decirle, Padre Santo, te damos gracias porque has entrado a nuestra vida. Te hemos recibido, no nos hemos avergonzado de que tú moriste en nuestro lugar, y te pedimos por nuestros hijos, te pido por mi trabajo, te entrego mi trabajo. Orar es contarle a Dios, expresarle a Dios todos tus sentimientos y vivir para Él de aquí a la eternidad. Y en último lugar, hablen de Cristo a la gente. Miren nada más cómo está el mundo a nuestro alrededor. Es un mundo agnóstico, ateo, escéptico, porque no conocen la Biblia. Platiquen ustedes a la gente de Cristo. Díganles, Cristo vive, Cristo resucitó, Él es mi Salvador y ha entrado a mi vida. Te invito, ven, vamos a un estudio bíblico y comiencen ustedes a estudiar la palabra de Dios. Y hermanos que están parados, ustedes han entrado a la familia de Dios en esta mañana y Dios les da el poder de ser llamados hijos e hijas del Dios del cielo. Que Dios los bendiga, que su paz sea con ustedes eternamente y Él ha prometido jamás volver a desampararlos.